Bueno, buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy con el Journal Club, el cual se titula Efectos de lentes de contacto, liberadores de antihistamínicos sobre los síntomas oculares y el comportamiento de tratamiento en pacientes con conjuntivitis alérgica estacional. Este es un estudio retrospectivo. Doy las gracias a mi profesora asesor, la doctora en medicina Carmen Zárate Hernández, por la asesoría. Yo soy la doctora Marcela Hidalgo Villalobos Ordaz, residente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica. La revista en que se publicó este artículo, la revista El Guión, con un factor de impacto de 3.4. Aquí pues es la portada de la revista. Les dejo el DOI por si gustan después analizar el artículo. El autor es el doctor Kenta Fujio, el cual pues se encuentra en el departamento de oftalmología. Este estudio también se realizó aquí en la Escuela de Posgrado de Medicina de la Universidad de Juntendo en Tokio, Japón. En la introducción, bueno, aquí la fiebre del heno observamos que es prevalente y está cada vez con mayor aumento, afecta al 25% de la población en el mundo y los pacientes que tienen conjuntivitis alérgica estacional y rinitis alérgica relacionada con fiebre del heno presentan una amplia gama de síntomas y grados de gravedad que afectan de manera negativa la calidad de vida y la producción laboral. Aquí es importante recalcar que la irritación ocular y el aumento del lagrimeo que se causa por tener la conjuntivitis alérgica estacional causan pues incomodidad en pacientes que ya usan lentes de contacto. Y esto pues me genera que estos pacientes incluso lleguen a discontinuar el uso de estos lentes por tales síntomas. El uso de lentes de contacto, pues también es un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades. La más frecuente es la conjuntivitis papilar inducida por lentes de contacto, que es pues un subtipo de conjuntivitis papilar gigante. Este tipo de patología se desencadena por dos factores. El primero es por una biopelícula rica en lípidos y proteínas que se genera en la superficie del lente ocular y esto lo hace susceptible a un crecimiento bacteriano. Y otra es la fricción que se genera entre la superficie anterior del lente de contacto y el contacto con la conjuntiva palpebral. Esto, pues hay que sumarle que también hay una disminución en la circulación de las lágrimas. La respuesta alérgica también inducida por el uso prolongado de estos lentes hacen que pues se me agrave mi conjuntivitis alérgica estacional más en las temporadas de alta concentración de polen. Por lo tanto, para los pacientes que usan de manera regular los lentes de contacto, pues son esenciales tener medidas preventivas y un poquito agresivas para tratar de manejar pues su conjuntivitis alérgica estacional y además anticiparnos a una próxima temporada de fiebre del heno. Los lentes de contacto en la actualidad, pues es el lente Acuvue de TeraVision con ketotifeno. Recibe pues otro tipo de nombres como Allercard en otras regiones. Esto es por el laboratorio de Johnson y Johnson. Y este es un lente de contacto de un solo uso, o sea, se cambian diariamente. La cajita trae 30 lentes de contacto y se basa en un material en hidrogel, que es el Stafilcon A. Este pues es el primer lente de contacto oficial en el mundo que libera antihistamínicos. ¿Qué antihistamínico tiene? El fumarato de ketotifeno. Se han hecho ya diferentes estudios, incluso reportan en este ensayo en el que se hizo un desafío conjuntival con alérgenos, se realizó por PAL y asociados, donde aquí sí los participantes se asignaron de forma aleatoria, aquellos que tenían lentes de contacto liberadores con antihistamínicos y los que únicamente tenían placebo. Se informó sí una disminución en cuanto al síntoma principal, que fue la irritación ocular, en comparación con los pacientes grupo placebo. Aquí se hizo en dos determinaciones, a los 15 minutos después de hacer el desafío con alérgenos y a las 12 horas después de la colocación inicial del lente de contacto. Y bueno, tras más ensayos que se realizaron, estos lentes de contacto pues ya se aprobaron de manera oficial en Japón. Esto fue en marzo del 2021 y pues fue el primer lente de contacto blando capaz de liberar antihistamínicos durante su uso. Es importante recalcar que puede no ser adecuado como tratamiento posterior a que el paciente tenga los síntomas de conjuntivitis alérgica como la irritación ocular, pero sí pareciera prometedor si lo usamos antes, o sea, de manera de prevenir la conjuntivitis alérgica estacional previo a que inicie la temporada de fiebre del heno.
Y aunque aquí la efectividad del lente de contacto con antihistamínico para la conjuntivitis alérgica estacional se reportaron pues sí algunos casos clínicos y aún no se realizaba una evaluación tal cual sobre los síntomas subjetivos de estos pacientes, tampoco sobre sus efectos subsecuentes con los patrones del tratamiento ocular. Por lo tanto, pues ya en este estudio, el objetivo principal fue comparar los síntomas subjetivos de la conjuntivitis alérgica y los patrones del uso de colirios antialérgicos entre los usuarios que tenían lentes de contacto con antihistamínico y aquellos blandos desechables diarios sin el antihistamínico. Esto durante la fiebre de temporada del heno en Japón, cuando se observa una alta prevalencia en la dispersión del polen, tanto de cedro como de ciprés. Pasando a los materiales y métodos, bueno, el diseño del estudio y los participantes. Este estudio fue un tipo de corte retrospectiva. Se basó principalmente en la web. Se llevó a cabo durante el 4 de enero del 2022 y el 31 de mayo también del mismo año. Se aprobó obviamente por el Comité de Ética Independiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Juntendo en Tokio, Japón, y se realizó de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. Aquí primero se obtuvo el consentimiento informado electrónico de todos los participantes y aquí los participantes respondieron todas las preguntas al utilizar una herramienta de comunicación móvil, Line, que viene siendo como lo equivalente al uso de nosotros del WhatsApp. Y también recibieron un certificado de regalo por haber participado. Era un regalo de Amazon con un valor de 500 yenes. Un yen aproximadamente es 0.14 pesos, o sea, unos 70 pesos en tarjeta de Amazon. Los criterios de inclusión tienen que ser pacientes mayores de 20 años, antecedentes de fiebre del heno, causado principalmente ya por polen de cedro y de ciprés, tener el historial de uso de colirios antialérgicos cada año y también el uso ya de lente de contacto con antihistamínico o lente de contacto desechables diarios en el momento de la encuesta. Haber tenido o ser usuarios regulares de lentes de contacto desechables diarios durante al menos 8 horas al día, 5 días a la semana, desde un año previo. Los criterios de exclusión, pues pacientes que tuvieran en ese momento conjuntivitis alérgica activa, aquellos que también usaran de manera activa colirios antialérgicos en el momento del estudio. Esos fueron los únicos dos. Y se definió la temporada de fiebre del heno como de febrero a mayo, cuando pues aquí las tasas de alergia al polen de cedro y ciprés aumentan en Japón por la mayor dispersión de ambos pólenes. ¿Cómo fue el procedimiento de este estudio? Como ya comentamos, pues fue basado en la web. Se realizó al usar Line, que pues es la herramienta más utilizada en Japón. Los pacientes eran reclutados primero en clínicas para registrarlos ahora sí a la cuenta de Line. El registro se llevó a cabo del 4 al 31 de enero del 2022 y se confirmaron pues ya los criterios de inclusión y también aquellos que son criterios de exclusión, pues obviamente fueron eliminados, los que ya comentamos. No se realizó asignación entre los grupos de lente de contacto liberado de antihistamínico con los lentes de contacto desechables blandos. En este estudio es importante que el tipo de lente de contacto utilizado fue seleccionado de manera voluntaria, pero por los participantes. No fueron de manera aleatorizada. Y después del pico de dispersión del polen en Japón, entre el 9 y el 31 de mayo del 2022 se compartieron pues ya ahora sí las direcciones y las encuestas por medio de Line a los pacientes que ya habían estado registrados. Obviamente esto fue después de obtenerles el consentimiento informado y también los participantes completaron la encuesta al utilizar un Google Forms. En cuanto al formato del cuestionario web, los participantes completaron esta encuesta por Google Forms para investigar dos principales fuentes. Número uno, ¿cuáles eran los síntomas oculares subjetivos de fiebre del heno? Y número dos, uso de colirios antialérgicos durante la temporada de fiebre del heno en Japón. Se recopilaron datos sobre las características demográficas, antecedentes médicos, el estilo de vida, los detalles de los lentes de contacto, síntomas oculares también subjetivos, y esto relacionado al año 2022 y también al año 2021.
y aquellos participantes que usaron colirios antialérgicos y medicación incluso oral antialérgica. En cuanto a los síntomas oculares subjetivos, aquí los síntomas oculares durante la temporada de fiebre del heno fueron del 2022 y del 2021. Se cuantificaron al usar un cuestionario de 5 ítems. Esto fue de acuerdo a las preguntas sobre síntomas oculares del dominio 1 del cuestionario de calidad de vida estándar para enfermedades conjuntivales alérgicas de Japón. Y los 5 ítems fue ojo irritado, sensación de cuerpo extraño, ojos rojos, ojos llorosos y secreción ocular. El grado de los síntomas oculares subjetivos se evaluó con 5 puntos, que iba desde el 0 punto hasta 4 puntos. Es decir, los que no tenían síntomas, los que tenían síntomas leves, moderados a graves, graves y muy graves. Aquí obviamente pues el puntaje total de los síntomas oculares se calculó al sumar pues cada puntaje individual, dándonos un rango de 0 a 20 puntos. Por lo tanto, pues los lentes de contacto liberadores de antihistamínicos de Johnson & Johnson pues son lentes de contacto también blandos desechables diarios, pero a base de estafilcón. Y pues son los primeros lentes de contacto en el mundo que tienen el antihistamínico ketotifeno, que es el medicamento antialérgico. En cuanto al análisis estadístico, se hizo por prueba de T-de no pareada para las variables continuas, es decir, para tratar de hacer la diferencia entre los grupos de lentes de contacto, la prueba de chi cuadrada para las variables categóricas, el análisis de Kaplan-Meier para construir las curvas desde el inicio de la temporada del fiebre del heno hasta el inicio del uso de colirios antialérgicos. Las curvas de la supervivencia se compararon entre los dos grupos al utilizar una prueba de long rank y los análisis estadísticos se realizaron al utilizar Graph-Prix y la significancia estadística pues fue de una P de menos de 0.05. Aquí el tamaño de muestra que se requirió se calculó bajo la suposición de utilizar este tipo de prueba en log rank. Y para comparar principalmente los días desde el inicio de la dispersión del polen hasta el inicio de la administración de colirios antialérgicos entre los usuarios de lentes de contacto, de los dos tipos de lentes de contacto. El nivel de significancia fue del 5% y el poder estadístico fue del 95%. Pasando a los resultados, en cuanto a la inscripción en el estudio, pues primero hacer el reclutamiento de los participantes, ¿verdad? Esto ya lo comentamos. Se llevó a cabo entre el 4 y el 31 de enero del 2022 en Japón, después del pico de dispersión del polen en Japón. Ahora sí, se distribuyeron los enlaces uniformes de recursos de las encuestas entre el 9 y el 31 de mayo del 2022. Por lo tanto, aquí pues la cantidad de pacientes registrados fue de 47. Los datos de cuestionarios completos solamente lo completaron 28 participantes y aquí se fueron eliminando algunos. Por ejemplo, se eliminó un paciente por el uso de lentes de contacto, pero que era de reemplazo quincenal en lugar de reemplazo diario. Y también pues los usuarios de lentes de contacto blandos desechables diarios pues fueron menores, una N de 18, y también se eliminaron a otros 3 participantes por el uso inapropiado de gotas oftálmicas, quedando nada más nuestra población general de 24 participantes. De estos 24 participantes, 17, o sea, la mayoría, usaban lentes de contacto desechables blandos y 7 usaban lentes de contacto liberadores de antihistamínicos. Aquí lo relevante en cuanto a las características del estudio de los participantes, solamente fue pues la edad media de 32.8 años y la mayoría de los participantes pues fueron del sexo masculino, un 83, femenino, 83.3%. Y bueno, aquí en cuanto al uso de estos participantes de antihistamínicos orales, sí fue un porcentaje pues significativo de 62.5%. Sin embargo, no se observaron diferencias de manera estadística significativas. Ahora sí, haciendo la comparación entre los dos grupos,
en cuanto a las características demográficas, el estilo de vida, los antecedentes médicos y el antecedente de uso de lentes de contacto. En cuanto a los síntomas oculares subjetivos, o sea, lo que ya habíamos comentado, irritación ocular, prurito ocular, epífora, pues aquí también al hacer la comparación entre los dos grupos, en cuanto a los síntomas subjetivos, pues no se encontraron diferencias significativas. Y también en cuanto a los cambios en la puntuación total de los síntomas oculares entre los dos usuarios de lentes de contacto, sí se observaron algunos cambios en esta gráfica del lado izquierdo. Son las comparaciones entre los síntomas que tuvieron los mismos participantes en el 2021 y los síntomas del 2022, ¿de acuerdo? Las líneas verdes pues son los usuarios de lentes de contacto con antihistamínico y las azules son los lentes de contacto desechables diarios. ¿Qué se obtuvo de resultado? Bueno, que el 85.7%, es decir, 6 de 7 usuarios con lentes de contacto con antihistamínico, mostraron sí una mejoría de los síntomas oculares y ningún participante experimentó pues realmente un empeoramiento de estos síntomas haciendo la comparación del 2021 al 2022. Sí, importante que el 52.9% de los participantes que usaron lentes de contacto desechable diario sí experimentaron un empeoramiento en los síntomas oculares del 2021 al 2022, o sea, sí no mejoraron. Y en cuanto a la comparación de síntomas, los síntomas oculares sí disminuyó de manera considerable, más del 2021 al 2022 en los usuarios, pero con lente de contacto con antihistamínico. En cuanto al tiempo para el inicio de uso de gotas oftálmicas antialérgicas durante la temporada de fiebre del heno, igual se realizaron este tipo de gráficas y de los 14 usuarios con lentes de contacto desechable diario y 5 usuarios de lente de contacto con antihistamínico requirieron sí la administración de gotas oculares antialérgicas durante el periodo del estudio. O sea, a pesar de estar con el lente de contacto con antihistamínico. Por lo tanto, pues en estas curvas de Kaplan-Meier, pues muestran que los usuarios con lente de contacto con antihistamínico sí presentaron un retraso significativo en el inicio del uso de gotas oftálmicas antialérgicas durante la temporada del fiebre del heno, en comparación con los usuarios de lente de contacto desechable diario. Este tipo de gráfico, pues únicamente para representar que aquellos usuarios de lente de contacto desechable diario, la media de días en lo que se tardaron en usar gotas antialérgicas fue de 19 días y los usuarios con lentes de contacto con antihistamínico fue de 57 días. Pasando a la discusión, bueno, aquí la conjuntivitis alérgica estacional que es causada por la fiebre del heno subyacente, frecuentemente pues va a provocar síntomas oculares, irritación ocular, sensación de cuerpo extraño, secreción acuosa excesiva. Y incluso ya comentamos que estas molestias me pueden llevar a la interrupción de pacientes que usan lente de contacto a pues ya no quererlos usar, ¿verdad? Por lo que se llevó a cabo el estudio, ese tipo de estudio, al comparar los síntomas oculares y los comportamientos relacionados con el tratamiento, entre los dos grupos con diferentes tipos de lentes de contacto. Los participantes con fiebre del heno conocida y con conjuntivitis alérgica estacional que usaron los lentes con antihistamínico sí mostraron una mejoría significativa en cuanto al puntaje de los síntomas oculares y también un retraso en el inicio del uso de gotas oftálmicas en comparación con el grupo que tenía lente de contacto desechable diario. Aquí los resultados pues indican que al hacer el uso proactivo del lente con antihistamínico antes del inicio de la fiebre del heno y la conjuntivitis alérgica estacional, pues sí nos puede prevenir e incluso suprimir la aparición de estos síntomas. Como recordatorio, pues bueno, los lentes de contacto sí son una opción eficaz para aquellos pacientes que tienen errores de refracción
Y estos pacientes que los usan, pues asciende a 125 millones usuarios. Pero bueno, los efectos directos de colocar el lente de contacto sobre la superficie ocular, pues sí son altamente sensibles. Incluso me pueden provocar otros síntomas como incomodidad ocular y la comentada conjuntivitis papilar gigante, que es inducida por el lente de contacto. Esto pues obviamente desanima el uso del lente de contacto, incluso entre usuarios que ya lo han recibido por un largo tiempo. Bueno, la literatura previa sugiere que más del 20% de los usuarios de lente de contacto sí llegan a presentar conjuntivitis alérgica estacional por el uso prolongado del lente de contacto. El estándar actual de tratamiento para la conjuntivitis alérgica, pues obviamente se centra en yo controlar los síntomas de mi paciente mediante antihistamínicos tópicos y también con esteroides. Sin embargo, pues aquí por las preocupaciones relacionadas con infecciones y los efectos también que tienen los conservantes presentes en las gotas tópicas, pues se recomienda que el paciente suspenda el lente de contacto mientras está recibiendo este tipo de tratamiento. Por lo tanto, una fiebre del heno en usuarios con lentes de contacto y su adherencia al uso tópico pues puede ser fundamental para prevenir y controlar la conjuntivitis alérgica estacional durante las temporadas de alta concentración del polen. Este estudio también observó la disminución en los síntomas oculares subjetivos de la conjuntivitis alérgica estacional un año a otro durante la temporada de fiebre en usuarios con lentes de contacto con antihistamínico en comparación con los que no lo tenían. Estudios previos también informaron que los usuarios con lentes de contacto con antihistamínico sí mostraron resultados comparables con 6 pacientes que tenían conjuntivitis alérgica bien controlada. Por lo tanto, pues estos lentes parecen tener dos ventajas principales sobre la aplicación tópica directa de los medicamentos en la superficie ocular. Una de ellas es que, bueno, las gotas o los colirios tienen conservantes. Uno de estos conservantes es el cloruro de benzalconio, que puede causar daño citotóxico a las células conjuntivales y corneales. Por lo tanto, esto me puede exacerbar la conjuntivitis papilar gigante asociada al uso de lentes de contacto. Sin embargo, pues la administración ya de medicamentos a través del lente de contacto, pues es bueno debido a que aquí utilizan una capa acuosa que se encuentra entre el lente y la córnea, que sería justamente como un tipo de lágrima, donde pues el medicamento liberado puede permanecer en la superficie ocular y esto sin estar sujeto a un drenaje rápido de lágrimas, por lo que me permite que el medicamento dure más tiempo. En resumen, pues los usuarios de lentes con antihistamínicos sí pueden beneficiarse. Esto al evitar por completo la exposición de la superficie ocular a la citotoxicidad de los colirios o las gotas que tienen este conservante, mientras pues reciben también el tratamiento con el ketotifeno liberado con una preocupación mínima porque este medicamento se vaya rápido de la superficie ocular. Aquí los resultados indican que estos usuarios pues pasaron un periodo más prolongado antes de necesitar gotas oftálmicas antialérgicas tópicas desde el inicio de la temporada de fiebre del heno para el manejo de los síntomas en comparación con los lentes de contacto desechables diarios. Y bueno, los pacientes que tienen conjuntivitis alérgica estacional como resultado de la fiebre del heno, pues sí pueden beneficiarse, pero de intervenciones proactivas y que sean intervenciones preventivas, como el inicio del tratamiento preestacional, sí puede llegar a suprimir la aparición de los síntomas o prevenir su exacerbación. Por lo tanto, aquí recomendar la transición a lentes de contacto con antihistamínicos a estos pacientes durante, más bien antes de la fiebre del heno y antes del inicio de los síntomas, pues sí pudiera reducir las respuestas alérgicas y disminuir incluso la tasa de incidencia y la gravedad de queratoconjuntivitis papilar inducida por los lentes de contacto. Obviamente este estudio pues también tuvo limitaciones. La principal limitación fue que los resultados estuvieron sujetos a sesgo de recuerdo
por el uso de cuestionarios para recolectar los síntomas oculares experimentados un año antes, ¿verdad? Aquí los cuestionarios se distribuyeron en mayo del 2022, después de la temporada de fiebre del heno, y el potencial de sesgo de recuerdo puede no ser despreciable, así lo comentan, ya que sí se pidió a los participantes que recordaran un poco sus síntomas ocurridos al menos meses antes de recibir el cuestionario. Además, pues este estudio evaluó la conjuntivitis alérgica estacional sintomático de forma única, pues a través de sus encuestas en línea. La segunda limitación fue que, pues este es un estudio de corte retrospectivo, pero fue el número limitado de participantes, ¿de acuerdo? Y que tampoco fue un ensayo aleatorizado. Recordar que pues a los participantes se les dejó de manera voluntaria escoger qué tipo de lente querían y también no se asignaron de manera sistemática para abordar algunas variables de confusión, como el estilo de vida, materiales y tipos de lentes de contacto y tipos de alérgenos de la fiebre del heno. Por lo tanto, aquí la predisposición a la conjuntivitis alérgica y la gravedad de la enfermedad, pues sí pudieron afectar la selección del material y tipo de lentes de contacto, al exponer los resultados a un cierto grado de sesgo de selección. Y bueno, ya que los participantes del estudio se seleccionaron de forma cuidadosa en función al historial que ya tenían de conjuntivitis alérgica, y al considerar que el periodo de estudio se centró en la temporada alta de dispersión del polen de cedro y ciprés, se creyó que el sesgo de selección relacionada con los tipos de alérgenos pues era mínimo. Además, se considera que aquellos que experimentaron conjuntivitis alérgica como resultado de la fiebre del heno o bien conjuntivitis papilar en el pasado, pues sí tienen más probabilidades de hacer la transición a un lente de contacto con antihistamínico en comparación con los usuarios típicos de lente de contacto. Y bueno, a pesar de tener estas dos limitaciones el estudio, los resultados pueden ser una de las primeras evidencias que respaldan en la utilidad de los lentes de contacto con antihistamínicos para así superar la conjuntivitis alérgica en nuestros pacientes. Y como conclusiones, bueno, los resultados de este estudio sugieren que los lentes de contacto liberadores de antihistamínicos son efectivas para reducir sí los síntomas oculares y retrasar el inicio de los medicamentos tópicos antialérgicos. Recomendar que aquí hay que hacer el uso proactivo de estos lentes antes del inicio de los síntomas o durante los meses con alta dispersión de polen. Sí pueden beneficiar a los pacientes con fiebre del heno, que son usuarios también a largo plazo de lentes de contacto, al proporcionar una mejor supresión de la conjuntivitis alérgica estacional o la conjuntivitis papilar inducida por lente de contacto. Estos hallazgos pues podrían ser fundamentales para establecer estrategias preventivas mediante pues el sistema de liberación de medicamentos basado en los lentes de contacto, preparándonos así para las temporadas anuales de alta dispersión de polen en este grupo de pacientes. Eso sería todo por mi parte. Si tengan alguna pregunta.